Asambleísta Armando Aguilar tiene la palabra. Muchas gracias, compañera presidenta, señoras y señores asambleístas. Debo iniciar esta intervención antes de presentar algunas observaciones que las he preparado, felicitando la valentía, la firmeza y el compromiso político por esta revolución ciudadana de la compañera Paola Pavón y de todas las compañeras mujeres que han intentado cambiar el estado de cosas y han intentado ser consecuentes con un movimiento de mujeres y ser consecuentes con un clamor ciudadano. Hoy no ha sido posible, pero le digo, compañera Paola y compañeras mujeres, que vamos a continuar defendiendo el derecho a la vida, el derecho a la vida de las mujeres. Vamos a continuar en esta lucha. Esto no concluye ahora. Por supuesto que nuestro fundamental propósito es mantener este proyecto político de la revolución ciudadana. Esto no nos divide, esto no nos confronta, esto nos pone en un escenario de entender que debemos rescindir algunos espacios legítimos por mantener la coherencia, la unidad de este proyecto político. En Paola Pavón hemos visto siempre a una de las compañeras más firmes, más comprometidas con el verdadero proyecto político de la revolución ciudadana, de buscar ese summa causa y de buscar el buen vivir para todos los sectores sociales, de ser coherente entre lo que dice y lo que piensa. Quiero presentar algunas observaciones que también van en esta línea de lo que queremos ir construyendo en el Ecuador. Por favor, si me ayuda con la presentación. En el artículo 263, respecto del almacenamiento, transporte, envasado, comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos, ya ha sido presentado aquí la preocupación que tenemos los asambleístas de las provincias fronterizas y queremos presentar un texto alternativo. Seguimos, por favor. A la siguiente. Bien. Uno de los incisos del artículo 263 establece lo siguiente: si la cantidad de objeto de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilícito es menor a 20 galones y mayor a 2 galones de productos derivados de hidrocarburos o menor a 300 kilogramos de gas licuado de petróleo o biocombustible, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No puede ser posible en la frontera, en la provincia de Sucumbíos, en la provincia del Carchi, de Esmeraldas, en la provincia de Loja, de Zamora, en todas las provincias fronterizas y sobre todo en aquellas en las que nuestros compañeros campesinos, agricultores, indígenas se movilizan a través de los medios fluviales, necesitan tener en sus domicilios, necesitan tener almacenado combustible, tanto para su transportación como también para las labores en el campo, para las labores de agricultura y en muchos sectores, porque todavía ya, si bien es cierto, ya hemos llegado a la mayoría de sectores con energía eléctrica, pero todavía por el tema de la distancia, de la circunstancia geográfica, hay muchos sectores donde no ha llegado la energía eléctrica y cada uno de los campesinos, de los agricultores, satisfacen esa necesidad mediante generadores que consumen combustible, que consumen gasolina. Por eso es impensable que cualquier autoridad le vaya a detener a un campesino, a un agricultor, a un indígena, si tiene una canequita de 4 o de 8 galones y le van a hasta 3 años de prisión. Por eso yo solicito que aquí sí tratemos de incorporar este texto que dice: la cantidad de objeto del almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilícito es mayor a 60 kilogramos de gas licuado de petróleo o biocombustible, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es decir, solamente en esos casos, cuando sean más de 60 kilogramos, es decir, cuando ya se presume que efectivamente se está almacenando para comercializar de manera ilegal y legítima. Sigamos, por favor. E incorporar un texto que diga lo siguiente:
No será punible el almacenamiento y transporte de productos derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo o biocombustible, cuya cantidad sea menor o igual a 20 galones o menor o igual a 60 kilogramos de gas licuado de petróleo, que se presuma van a ser utilizados para la solución de las necesidades de los campesinos, agricultores e indígenas de los sectores fronterizos. Yo creo que ese texto necesitamos incorporarlo porque lo otro se puede prestar para abusos y atropellos de los derechos de nuestros compatriotas ecuatorianos que viven en el cordón fronterizo. Sigamos. Creo que una de las principales preocupaciones de nuestro proyecto político es combatir la corrupción. Es un compromiso con el eje ético. Por eso, aprovechando que estamos en una reforma integral de este Código Orgánico Integral Penal, no debemos dejar ninguna posibilidad para que jueces corruptos o fiscales corruptos, que por desgracia, de manera excepcional, todavía los hay, no debemos dejar ninguna ventana, digo. Por eso solicito que en el artículo 277 se incorpore un texto también que diga incrementen injustificadamente su patrimonio, porque el peculado no solo es que se beneficia de manera directa de los recursos del Estado, es decir, a través de hacerse pagar ilegítimamente, a través de un cheque. Eso ya no ocurre, eso ya no sucede. Pero lo que sí sucede, lo que sí ocurre, es que por desgracia muchas autoridades que manejan la contratación pública se hagan pagar los consabidos porcentajes del 10 y el 15% y aumenten ilegítimamente su patrimonio. Contra ese mal, contra esa plaga, sí debemos estar firmes para combatir la corrupción, porque eso carcome los cimientos mismos de una democracia. Sigamos. En el tema del cohecho, incorporar también o cambiar el texto, reemplazar el tercer inciso por el siguiente: si la conducta descrita es para cometer el delito, porque ahí dice es para cometer otro delito, no se identifica, no define qué tipo de delito. Entonces, si la conducta descrita es para cometer el delito de peculado, la o el servidor público será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Es decir, poner la misma pena que está respecto del peculado también en el cohecho cuando se trate o esté vinculado este delito con el de peculado, es decir, con el aprovechamiento ilegítimo de los recursos públicos, cuando en determinadas instituciones públicas se exigen porcentajes para adjudicar los contratos. Eso genera grave daño, grave perjuicio, por supuesto, al desarrollo de los pueblos, porque el contratista se ve obligado a pagar estos porcentajes y, por supuesto, disminuye la calidad de la obra. Y al disminuir la calidad de la obra estamos perjudicando a los ciudadanos y a las ciudadanas, y perjudicando y atentando contra el suma causa y el Plan Nacional del Buen Vivir. Sigamos. En el tema de la concusión, planteo que dentro del contexto del artículo se incorpore el texto en negrillas y que dice que no estén relacionadas con la ejecución del presupuesto público. Es decir, si hay esa presión para hacerse o presionar para que se le entreguen algunos beneficios, algunas cuotas, algunas contribuciones, siempre y cuando que estas no estén vinculadas con el presupuesto público, porque si están vinculados con la ejecución del presupuesto público, tiene que ser juzgado y sancionado por el delito de peculado, que tiene la máxima pena, para ojalá a través de eso evitar el cometimiento de este tipo de delitos. Sigamos, por favor. Y en el testaferrismo también solicitamos que se incorpore sustituir de 7 a 10 años en el tema de las penas, y a su vez también en el tema de las multas de 100 a 300 salarios básicos unificados del trabajador en general. En todo caso, esto le voy a hacer llegar al presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para que lo incorpore. Por supuesto que tenemos otras preocupaciones que también las hemos de ir procesando en el debate y también le haremos llegar oportunamente y por escrito. Muchísimas gracias, compañera presidenta.